Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es un nuevo episodio de QPP, ¿Quién pone la plata? El episodio número 12, donde siempre hablamos de lo que pasa en la economía a nivel mundial, Argentina, lo que pasa en el mundo financiero, qué pasa con las acciones, con los bonos y muchas veces de lo que pasa con las cripto. Por eso hoy vamos a tener un invitado especial, Pablo Zanabria. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nau? Gracias por la invitación al canal. Un placer estar acá. No, gracias a vos por estar y claramente, como siempre, Nicolás, el gran compañero de la casa, que nos cuenta qué es lo que está pasando con las acciones, la renta variable. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nau? Sí, hoy tenemos que hablar. El Merval parece que está tomando una pausita y tenemos algunos eventos en el exterior que son relevantes. Sí, sí, en realidad lo que semana muy corta, no sabemos, no tenemos mucha información, no viene siendo como todas las semanas de que nos pasa un tren por arriba con información y la verdad que viene bastante tranquilo. En el mundo también no pasa mucho, más que algún que otro tema bélico ahí, como que se está diciendo que puede pasar algo. No mucho más que eso. Las acciones en Estados Unidos, que esta semana bajaron a penitas, con las subas de siempre, con Nvidia subiendo muchísimo y bueno, y algunas que otras correcciones, pero el mercado se mantuvo bastante estable. Y bueno, pero para eso venimos a la Argentina, que tuvo su movimiento. Claramente lo principal y lo que más nos interesa acá a todos los argentinos son las reservas. El Banco Central viene teniendo una racha de acumulación constante en todo lo que son las reservas. Venía comprando bastante, entre 100, 200 por día, pero últimamente esta semana se vio que están bajando las compras. Sigue comprando todavía, pero bajaron un poco. Muchos dicen que es porque las lluvias hacen que no entre las cosechas, que no pueda salir, perdón, para exportarse. Otros dicen que el tipo de cambio ya está muy atrasado, entonces es como ya no te voy a dar tanto billete al Banco Central. Y pueden ser válidas todas, pero también hay que entender que se están haciendo algunos pagos a entidades internacionales, ¿no? Por ejemplo, vimos que entre ayer y hoy hubo una merma grande en las reservas porque se pagó a algunos entes, se dice por ahí que es para pagar un dinerito para mantener el tema del cupón del PBI Y de la tuvimos, inflación. tuvimos un pago de cuando el gobierno, cuando Kicillof era ministro de Economía, había falsificado datos, una multa lo que se pagó. Claro, claro, pero lo que se está pagando, supuestamente lo que se pagó hoy fue eh, ahí como un depósito para que siga en pie todas las tratativas. Claro. Pero bueno, pasó de 28 a 27 mil millones las reservas. Pero lo importante es qué es lo que está pasando con las netas, ¿no? Que eso es lo que se viene mirando mucho, porque estábamos en 11 mil millones negativas. Claramente es la plata que tenía la gente, no estaba. Entonces, de repente se empiezan a ver esas turbulencias en los mercados. Y bueno, en estos dos, la verdad que desde que estaba Milei, y vamos a suponer que diciembre no lo tomamos, desde enero en adelante, la verdad que tuvo una recomposición muy grande de las reservas y eso es muy bueno para los mercados, ¿no? Y esto hace que el dólar se mantenga estable. Durante el mes tuvimos unos movimientos alcistas por la baja de tasas en lo que es los dólares. Cuando pasaste de 110 a 70 de tasa de interés, claramente en algún punto decís, che, ahora el dólar está barato, la tasa no me paga tanto, vamos a salir contra el dólar. Y la verdad que es verdad, pasó un poco, tuvo un rebote los dólares en general, pero después estamos cerrando. Estamos ya hoy, a pesar de que faltan un par de días para que cierre el mes, es el último día, lo tenemos en 1015 el MEP, en 994 el CENEVI, que es verdaderamente el dólar que importa, donde se hacen las operaciones grandes, está en 994, o sea, está por abajo de los Hubo 1000 una pesos. amague el lunes o martes, me acuerdo que trepaba fuerte, pareció a la semana pasada, pero también se habla mucho de que hay un arbitraje que si vos ves la diferencia entre algunos activos que están en MEP y otros que están en CCL, hay una brecha muy grande, o sea, el CCL claramente a la baja históricamente, entonces muchos estaban comprando activos en CCL y por eso le metieron presión, porque por ejemplo nos pasó el lunes o el martes que veíamos un CCL alcista con un MEP bajista. Vos decís, ¿cómo carajo está pasando Sí. esto? Había desarbitrajes.
Sí, claramente. A ver, depende también mucho de la entrada y de exportaciones. Acordate de eso, porque vos tenés un 20% de las exportaciones que van por contado con liqui y eso hace que baje, que no tenga tanto impulso como venía teniendo. Igual, vamos a ser sinceros, si contamos nada más el mes de marzo, lo que es, el dólar MEP bajó casi un 2% y el contado con liqui subió 1%. O sea, hay una brecha, sí, es verdad, pero están bastante cercanas. Y en una brecha de, vamos a suponer, de 1000 para redondear, que es el número que venimos manejando desde que arrancó el programa, no tenés casi brecha, porque si tomás el dólar, para ser más sincero, el tarjeta no lo puedes tomar porque está en 1400, pero ya tenés que hablar de un casi 890 del oficial, y la verdad casi que no hay No, ningún es una tipo de brecha brecha. inferior al 20 en el caso del MEP y del 25 con el CCL, pero está bien que, por ejemplo, que el CCL cueste un 1,5 o 2% más caro que el MEP, porque obviamente el costo de sacar el dinero al exterior no puede ser igual que tenerlo acá. Sí. Igual hubo momentos que en Argentina la brecha era inversa. Y si vos tenés entradas de capitales muy fuertes, como la que está sucediendo a poquito y se espera que haya, puede llegar a ser que en algún punto el contado con liqui esté por abajo del MEP. Guarda con eso. A menos que haya una unificación cambiaria, Claro. que es lo que todo el mundo está viendo. Está todo el mundo hablando de cuándo se libera el cepo en estos días. La verdad que dice Milei, estamos haciendo todo para abrirlo. Él habló ya de los 15.000 millones. Si llega ese dinero, abre el cepo sin ningún problema. Siempre lo vengo diciendo que es un tipo de cambio fijo lo que va a llevar. Yo lo que vengo entendiendo de Milei es que es un tipo de libro, de los que leímos en la facultad, nada raro. Está diciendo voy a usar un tipo de cambio fijo para frenar las expectativas inflacionarias y que no se perdón, las expectativas de devaluación y también por ende frenar las expectativas inflacionarias. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que va a hacer hasta que haya un cambio de política monetaria, la que él viene diciendo que es un tipo de cambio libre, con cero emisión y cero déficit. O sea, es algo que nunca vimos acá en Argentina, hay que Claro, o sea, analizarlo con otros. teníamos economistas de otros gobiernos que también compartían lo del tipo de cambio fijo, pero lo hacían vendiendo reservas y dólares de la gente. Este es un tipo de cambio fijo basado en la confianza en la no emisión y déficit cero. Son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. O sea, en Argentina tuvimos entre tipo de cambio administrado y tipo de cambio fijo, en la mayoría de la historia argentina. Y supuestamente con lo que propone Milei es tipo de cambio flotante, sin ningún tipo de administración, y eso no lo vimos nunca, absolutamente nunca. Así En la que época Macri no fue flotante. no, no, también fue administrado, porque vos decías, este es el precio y se iba moviendo, iba subiendo la tasa, era muy administrado el tipo de cambio, se intervenía también, así Ah, que tenía bandas de intervención. tenía bandas de intervención, o sea, no estamos acostumbrados en Argentina a ver este tipo de política monetaria. Esto también es de libro, cuando vos tenés un tipo de cambio fijo, los momentos buenos de la economía te los frena el tipo de cambio fijo, pero también te los frena cuando son malos, o sea, hace que la economía no se caiga tanto. Lo que tiene un tipo de cambio flexible es todo lo contrario, potencia lo que viene pasando a tu alrededor. Si vos tenés una economía que está creciendo, un tipo de cambio flotante hace que tu economía, siendo país chico, en los libros de economía dicen país chico, país grande, lo que hace es que se pueda exacerbar mucho más rápido la salida de capitales y ese tipo de cosas. Pero hay que ver qué pasa si no se emite dinero, porque es otra variable más que tener en cuenta que no estamos tampoco tan acostumbrados. Yo creo que va a ser muy difícil empezar a ver la economía con otros ojos, porque los argentinos estamos acostumbrados a otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, para seguir un poquito con el tema, claramente teniendo en cuenta el dólar, una de las inversiones son los bonos atados al dólar. La gente ve que por ahí su AL30, su GD30 o cualquier bono de la curva en dólares, de repente le bajan la cuenta, dice, che, pero me está bajando, me recomendaste que compre L30. Y bueno, lo que pasa es que hubo un momento donde el dólar estuvo un poco más caro, como este salto que dijimos, y el dólar de repente bajó, pero en realidad el activo en dólares no paró de subir. Lo tenemos en máximos históricos, el AL3, o sea, todos los bonos que salieron en la reestructuración
que apenas salieron al mercado empezaron a caer hasta llegar, siempre el ejemplo del L30, que es el más conocido, hasta los 18, 17 dólares. Hoy ya está en 54 y tuvo esta semana unos picos más arriba. O sea, es increíble lo que subió en los bonos y por ende también bajó el riesgo país, que veníamos también de números por arriba de los 2000 y ahora ya lo tenemos en 1450. Es un muy buen dato porque la idea de tener un riesgo país bajo es que vos cuando tengas o necesites financiarte o rolear la deuda, que no es tomar más deuda, sino patearla para adelante para no tener que hacer los pagos, lo puedas hacer a una tasa mucho más baja o una tasa normal del mercado. Nosotros Bueno, estamos muy por arriba. siguiendo en consonancia de lo que vos estás diciendo sobre los bonares, hay un debate grande en el mercado que dice que los bonares ya están medio inflados, pero yo creo que básicamente los bonos argentinos no es que tienen un riesgo político, tenían un riesgo de impago. Si el gobierno Claro. empieza a demostrar que tiene superávit en algún momento, que puede pagar, etcétera, no debería por qué el bono parar de subir. Además, yo creo que el gobierno tiene, como vos decís, en estrategia de que el bono siga subiendo para que su costo de pedir crédito sea más barato, porque además lo necesita para salir el cepo. Entonces yo creo que esos que dicen que hasta acá llegó el AL30, yo no lo veo así. Yo creo que todavía tiene un sendero alcista bastante importante, hasta que la tasa ya sea poco atractiva. Para mí la tasa va a ser el freno. Mira, supuestamente nosotros hoy en día tenemos tasas o sea, para endeudarnos vamos a tomar dinero a las tasas que lo toman países que tienen guerras civiles y un montón de cosas que la verdad que son muy feas para un país y hasta para la economía. O sea, lo nuestro era una cuestión de que nadie creía que íbamos a pagar. Como cambió de gobierno y este está haciendo todo por pagarlo, es muy probable que tasas del 60%, como teníamos en la parte corta de la curva hace un par de meses, 4 va a ser más exacto, pasen a tener una tasa del 9, 8%. Y ahí es donde tenés que ver para dónde invertir, ¿no? Porque cuando vos tenés la curva, claramente los que están más cortos son los que menos le va a pegar en el precio, ¿está bien? Y los más largos los que más les va a pegar según la duration, ¿no? Es para temática financiera. Y bueno, entonces ya hay hoy, esta semana se está dando como una rotación de activos en la cual pasás de la L30, que claramente subió bastante, a activos como los que vencen en el 35, 38, más que nada en el 35, que se espera que tengan, si se acomoda la tasa al 8, 9%, que puedan tener un upside de entre 86% y 95%, que la verdad que es muchísimo, y esto se habla en un corto plazo. Hablar de un 9% de tasa, que es caro, es muy, muy bueno. Vamos cortito de tiempo, así que vamos a seguir para adelante y le vamos a decir cuáles son qué está pasando con la inflación. La inflación, la que se proyecta, la que está viendo el mercado, qué es lo que va a pasar y que no concuerdo y que le viene pifiando bastante, está hablando de un 11% para marzo, un 9% para abril, un 8% para mayo, junio con 7%, julio con 5% y lo tiran para adelante al 5% el resto de los meses. ¿Está bien? Eso te da más o menos que la inflación anual del país va a ser en 157, mucho más baja de la 300, 400 que se esperaba. Pero también hay otros research que te dicen que va a ser mucho menor. Ya algunos están esperando, como el de la Universidad de Itela, que esté en 123, y algunos ya están hablando que va a estar hasta por el 100%, porque el resto del año seguramente no sea del 5%, sino que sea menor. Y también las que vienen sean menores hasta la que nombré recién, ¿no? Y guarda con los activos que se compran, teniendo en cuenta que la inflación va a ser esa, porque si es mucho más baja pueden tener algún tipo de golpe todo ese tipo de inversiones. ¿Cuáles son los atados al ser? Acordate que tenés activos que están valuados a un menos 40, menos 50, que veníamos de menos 90, menos 80 de tasa, para que se den una idea. Así que Sí, la verdad mucho estar en la con parte corta de la curva ser me parece un suicidio. O sea, viendo los sí, datos sí, es sí, como sí, no. sí. Por eso ahora están todos con el el TZX26, TZX27, que son la nueva camada de bonos, que tienen tasas que están en torno al menos 7, menos 4, depende del momento que lo compras. Hoy esta semana estuvo en esos niveles. Y venían subiendo bastante, tuvo una corrección en los últimos días. Pero bueno, están yendo por ese lado.
Y bueno, lo que esperamos, lo que vengo esperando desde que arrancó el programa, que se hagan una curva de tasa fija que no existía. Y bueno, por suerte salió por primera vez la primera LECAP de este gobierno, que es un bono que no está ajustado a nada, solo lo compras más barato, vas a tener más tasa, lo compras más caro, vas a tener menos tasa, y está en torno al 85%, que es lo que salió al mercado. Me vas a decir, Nahuel, o sea, si yo lo compro a un año y no lo espero, voy a ganar el 85%, me conviene hacer un plazo fijo que está al 70% y acumulado 120%, vamos a suponer. Bueno, no es tan así. Guarda con hacer ese tipo de recomendaciones o ese tipo de análisis, porque vos podés comprar este bono hoy y tenerlo todo el año con esta tasa, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Vos por ahí comprás este mes, haces un plazo fijo, tenés 70, haces el otro mes 70, ¿y qué pasa si la tasa de interés baja? ¿Está bien? El plazo fijo te va a pagar menos, no va a llegar a pagarte ese 122 que estabas esperando desde un principio, porque eso es una ley. Si vos haces El interés compuesto. la tasa de la tasa así compuesta, claramente te va a llegar a ese 120, pero si a vos te empieza a bajar la tasa de interés de referencia, te va a bajar la tasa de plazo fijo y claramente no te va a dar ese número, es otro. Y vos pensás, si la inflación va a pasar vamos a poner, del 11 que está, vamos a poner del 15 que tenemos hoy al 5, vos pensás que te van a seguir pagando 85% de tasa. Y claramente no. Entonces, yo te diría que tengas mucho cuidado a la hora de hacer plazos fijos, porque hoy la recomendación y la mejor que puedes hacer es estar invertido dentro de lo que es pesos en tasa fija y LECAPs, y aprovechando estas tasas que no creo que duren mucho porque seguramente se vayan acomodando con el tiempo. Bueno, seguimos con Nico que nos cuenta un poquito del mercado y después pasamos con Pablo que nos va a contar un poquito de criptomonedas, que este es el boom del momento. Bueno, Nico, contanos qué está pasando con la Bueno, dale, mervaleta. vamos a pasar a mostrar los rendimientos de nuestro monitor. Tenemos una evolución del SER en 67, la semana pasada la habíamos tenido cercana al 65. Esto es muy bueno porque ya marca la desaceleración de la inflación, por ende todos los activos que están atados al SER también empiezan a desacelerar. Como había dicho Now, el TZX26, que es el favorito de mi cartera, se notó que empezó a bajar un poquito, pues estaba pasado, llegó a tocar un -9 de TIR y ahora está volviendo a TIRs más normales que acostumbraba el bono, que -5. Vamos a ver el rendimiento del resto de los activos. Tenemos un AL 30 en su versión en pesos que ha subido un 46% desde principio de año, un AL 30D que ha subido un 43%. Esto cada vez se va a ir pareciendo más en medida que el tipo de cambio no se mueva, va a haber menos diferencia entre los dos activos, claramente, pero ha sido un buen vehículo y la última semana vimos un lindo rally. Todavía yo creo en lo personal que le queda rango para subir. En cuanto al TX26, lo tenemos en 47,7 desde el principio de año hasta hoy. El TZX26, como siempre aclaro, salió a cotizar el 1 de febrero un 60,7. Para mí ha sido el mejor vehículo. Y el Merval un 30%. Bueno, importante como decía Nau, los SER sigue habiendo flujo, pero yo creo que mucho del flujo que hay en los SER es por una tasa baja, que bueno, como decía Nau, no había un instrumento a dónde ir. El dólar no era negocio porque muchos tienen miedo de comprar y que después les baje y se peguen un palo. Además se viene la liquidación. Pero ¿qué pasa? Los fondos comunes de inversión están metiendo mucha plata en el SER, porque hay que pensar que todos los fondos comunes, un T+1, un T+2, está obligado que cuando vos suscribís tiene que salir a comprar SER. Y cuando yo veo la tabla, por primera vez, hace un par de semanas que venía saliendo dinero de los fondos comunes, está empezando a entrar. Entonces pensemos que cuando entra dinero, el fondo común se tiene que dar vuelta y comprar en contado inmediato y nos eleva los precios. Entonces, importante analizar la curva. Yo creo que podés estar en un TZX26 hasta que la inflación ya te muestre que se va acercando a la tasa y después pasar a la tasa. Obviamente el timing es fundamental. Estar en algo más abajo del TZX26 a mí me parece ya muy arriesgado a las tasas negativas, como decíamos unos minutos antes. ¿Por qué? Porque el mercado no te avisa, te ajusta de un día para el otro. Si estás en un TX24, un T2X4 a -40 de TIR, cuando la inflación te venga de un dígito, que es muy probable que la veamos en la de marzo en un dígito por lo que se dice, va a ajustar, ya viene ajustando. Así que yo alargaría duration si es que querés estar en el SER.
Hay dos estrategias, ponele, podés decir como now, te casás con una tasa de la LECAP de más o menos el 6-7% mensual, o si vos apostás de que la inflación le va a ganar levemente a la tasa, te quedás subido a algo que tenga muy poca tasa negativa y vas, o diversificás, puede ser un 50-50, hablo en voz alta. Después viendo los dólares, en lo que va del año, impresionante, la verdad, el contado con liquidación ha subido solo un 11% de principio de año, el MEP menos, incluso 1,7. ¿Cuándo hemos visto que en 3 meses el dólar haya subido 1,7? La verdad, impresionante. En lo que va del mes, como mencionó Now, un 1% apenas el CCL, el MEP da negativo el mes. Entonces yo creo también que invertir al dólar realmente fue una pérdida, por así decirlo. Vamos a empezar a ver las acciones. Vamos a arrancar viendo lo que sería el Merval. El Merval se está tomando como una pausa, pero también se pegó un rally de aproximadamente un 15% ya en buena hora porque venía muy golpeado hace un mes y medio que teníamos una baja de más del 20% y creo que ahora está tomándose una pausa. También vemos mucho movimiento en lo que es los ADR, en algunas tenemos entrada, en otras tenemos salida. En el largo plazo soy positivo para el Merval. Estamos viendo que las tarifas empiezan a tomar un número con menos subsidio, lo vimos mucho en lo que es la eléctrica y ahora lo vamos a ver en lo que son lo de gas. También me interesaría y seguiría muy de cerca lo que es el gasoducto, porque todo lo que es Europa está esperando que nosotros estemos listos para poder exportar. Entonces creo que en correlación el Merval va por ese lado. Sigo diciendo, ser selectivo, no comprar cualquier cosa. Los bancos son los grandes protagonistas de este rally. ¿Por qué? Porque al bajar la tasa y también hacer que no tengan una tasa mínima, le mejorás el balance, ya que el banco ya no está prestando muy sobre la línea ni a negativo. Ahí, Nico, tenés que también tener en cuenta la parte de la recuperación de los bonos en pesos que claramente los bancos tenían. No tenían a L30, no podían tener mucho de eso, ni muchos activos dolarizados. Tenían todos activos en pesos, ajustados o lo que sea, y claramente con todo el rally que tuvieron y con el dólar clavado, claramente el valor de los bancos vale mucho más. Claro, yo creo que si vos te pones a analizar las medidas del gobierno, ves que además de tomar medidas económicas como recortes, siempre te tiran alguna circular en cuanto a bancos para mejorar los balances, las tenencias, el líquido, etcétera, porque también ven que si uno se precipita mucho a hacer movimientos monetarios, puede haber alguno que quede muy mal expuesto, pero han sido los grandes ganadores, a mi punto de ver, y creo que a futuro también lo van a seguir siendo si la tasa sigue bajando y siguen normalizando esto, porque cuando se active el crédito, el banco mismo se va a poner su tope de ganancia. Pasamos al exterior. Vamos a ver el S&P 500. El S&P 500 sigue en su canal de rally, la verdad. Si bien se está tomando un descanso, es ínfimo. Como venimos diciendo acá, cautela, porque parece que mientras más dure el rally, la bajada puede ser sin aviso. Ojo en ese sentido, así que yo estaría siempre monitoreándolo. Yo lo tengo generalmente en estas bandas, entre mínimos y máximos, que ronda un 3% de dispersión. Ya cuando a mí me pierda la banda, voy a empezar a mirar a un costado, ¿verdad? El Nasdaq se ve, como vengo diciendo desde el anterior video, mucho más pronunciada esta pausa. Ya empieza a ser una joroba, está lateralizando ya, ni siquiera está subiendo, está lateralizando y ya me parece que puede empezar a mirar hacia abajo. Sobre todo la que siempre digo que es la correlación es Nvidia. Nvidia también está en un canal de lateralización. Y si tira para abajo, esto también se va a venir para abajo. Así que Qué bajito que básicamente, estamos últimamente, ¿eh? bueno, pero Le también venimos de dónde pifiando en esta. venimos. De dónde venimos. Ha tenido un rally de casi el 20 y pico por ciento. Más no podemos pedir. Así que eso es lo que te traigo. Si querés podemos pasar al Bitcoin con Pablo. Sí, dale, dale. Pasemos, muchas gracias, Nico. Pasemos con Pablo. Bueno, Pablo, chicos, acá venís a meter un poquito de de calidad acá en conocimiento el de qué mundo es cripto que la claramente nosotros no criptomoneda. manejamos. Contanos, Pablito, ¿qué fue lo que, qué es el Bitcoin? Contanos, ¿qué está pasando? ¿Qué Bueno, es el halving también? en ese momento, yo hará más o menos 6 años que empecé con el tema de la criptomoneda y bueno, voy a pasar un poco de lo que es la criptomoneda, que es una moneda descentralizada, para llamarlo así. Originalmente fue construida en el 2008, pero en enero del 2009 se lanzó. ¿Sí? No se conoce su autor hasta el día de hoy. Sí utilizan un alias como Satoshi Nakamoto. ¿Y para qué se construye esta moneda?
la pregunta que se hace todo el mundo, el inversor antiguo se dice, ¿pero qué es Bitcoin? Bueno, Bitcoin es una moneda de persona a persona, si quiere llamarlo así, una transacción de peer-to-peer, que significa que no quiere meter a nadie de por medio. ¿A qué me refiero con esto? Yo como trabajador o cualquier persona que trabaje en relación de dependencia, su empresa le paga al banco, le deposita en el banco y el banco le permite sacar su dinero. Bueno, ¿qué viene Bitcoin a hacer? A sustituir lo que es lo central y las instituciones. Para eso se inventó Bitcoin y con ese propósito viene a cumplir un récord, viene a mostrarse, viene muy fuerte y creo que no había fe en Bitcoin y creo que dio que hablar en este último tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, también permites muchas transacciones rápidas, es decir, me pagan a mí, voy a poner un ejemplo que creo que es el más frecuente para esta conversación, son los freelancers. Los freelancers actualmente que trabajan en Argentina posiblemente trabajen con una empresa en el extranjero y esa empresa en el extranjero al mover o al querer pagarle su remuneración lo hace a través de PayPal. Bien, PayPal, vos lo que haces es transformarlo en USD, vamos a suponer que sea saldo.com, de saldo.com lo transferís al banco. Bueno, bien. Y de ahí puedo sacar mi remuneración, mi pago. Lo que hace Bitcoin es pasarse todo esos pasos, ¿no? Va directamente, ok, yo te voy a pagar, te pago, pasame tu billetera, te pago ahí y listo. Es de persona a persona. O sea Eso que es lo bueno la red blockchain, lo que me estás diciendo, que ha servido para derrumbar lo que serían las barreras mundiales de mandarte dinero, porque antes yo me acuerdo el freelancer tenía que ser un quilombo y recibía dólar oficial con una Exactamente. brecha impresionante. Bien, por ese lado va. Eso es lo que hace Bitcoin. Es decir, acorta mucho el tiempo, acorta mucho los pasos. ¿Sí? No pone a nadie de por medio. Por eso es muy importante esta manera que se lanza, que es el boom hoy en día, porque lo están viendo, lo están monitoreando todo. También, obviamente, es por eso que largaron su ETF, ¿sí? Los grandes fondos. Hay 11 fondos hoy en día. No podemos operar de Argentina mediante CEDAR, todavía no se listaron, pero sí el gran propósito fue ese. Y creo que es un año clave, ¿por qué? Porque tenemos el halving que va a ocurrir dentro de 24 o 25 días. Si mal no recuerdo es el 22 de abril que se hace el halving. ¿Y a qué me refiero con el halving? Bueno, el halving se produce cuando, cuando minan los mineros, bueno, se reduce al 50%. Bien, los mineros ¿qué hacen? Verifican transacciones y añaden a la blockchain. Yo tengo actualmente mino Bitcoin también y lo que mino me va a reducir al 50%. Me va a permitir ganar menos, pero obtener Bitcoin. Eso es lo que hace el halving. Pro y contras que tiene el halving. Bueno, la reducción de nuevo Bitcoin lo que genera es mayor escasez en la cripto y por lo tanto, ¿qué hace? Genera una mayor demanda. Por ende, las personas, o mejor dicho, todos nosotros pensamos que puede llegar a subir el Bitcoin increíblemente. Puede llegar a subir sí y puede llegar a subir no. ¿Por qué? Porque el mercado de la criptomoneda es muy manipulable, ¿sí? O sea, puede venir un institucional y decir, lo hago subir a 100.000 dólares como se pronostica y te lo bajan de un ondazo a 70.000 dólares. Bueno, ¿eso puede ocurrir? Sí. ¿No estamos exentos a eso? Es la pregunta del millón, ¿no? Estamos esperando todo a que ocurra lo que todos pronosticamos, que es unos 100.000 dólares, de 90 a 100.000 dólares, que ocurra. ¿Bien? Perdón, estaba muteado y justo te había dicho algo. O sea, cuando vos minás, en realidad, o sea, lo que está haciendo es, te va a costar hacer el cálculo ese
de la minería, por ende la probabilidad de conseguir una criptomoneda va a ser un 50% menor. Para el minero, exactamente. Claro. Eso por un lado. Y veo que está pronosticando como mucho es una moneda que ya subiendo a los 90, 100, estando en 60, que es un montón. Sí, realmente hoy el día es el boom de Bitcoin, pero por su precio. Pero en el momento que hubo la baja en el 2021, que fue casi un 78%, hasta el 2022, hasta el noviembre del 2022, bueno, había muchas personas, muchos inversores que habían salido realmente defraudados, pero bueno, había que hacer un análisis antes de comprar en máximos, ¿no? Creo que tiene mucha vida Bitcoin y vino como dije en un instante, a romper récord y a derribar cosas que tienen mucho poder en realidad hace años. Yo estoy convencido de que el sistema se lo va a terminar comiendo, como está pasando lentamente en los últimos días, y ya de ahora en más va a tener una sincronización perfecta con los mercados tradicionales, como el de las acciones y los bonos, y cuando empiece a subir el riesgo en el mercado tradicional, el activo cripto va a terminar cayendo con una mayor beta, o sea, mucho más que el resto, ¿no? Porque tiene mucho más riesgo. Así que me parece que no estoy tan seguro de que pueda llegar a subir en este corto plazo tanto como se viene diciendo. Y realmente es la especulación, ¿no? Y más allá de la especulación, es un mercado muy volátil, como vuelvo a repetirlo, no es como las acciones ni como un ETF. Si bien salió el ETF de Bitcoin por los grandes fondos, creo yo que hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque los fondos no son ningunos tontos. O sea, antes lo querían derribar a Bitcoin y como ven que sumó una gran importancia en la sociedad mundial, bueno, decidieron hacer este fondo, pero creo yo que en el halving puede ser que veamos una pequeña baja y después repunte bastante. Claro, comprar con el rumor y vender con la noticia. Sí, le veo bastante futuro a Bitcoin, porque si nos ponemos a pensar, agiliza mucho lo que es los pagos. A ver, la tecnología hoy mueve el mundo. Cada vez hay más personas que están trabajando desde su casa, por ende, por ende busca minimizar todos los pasos a seguir a cobrar. Yo si quiero laburar o trabajar en Estados Unidos y quiero cobrar en USD, bueno, págamelo en Bitcoin o págamelo en otra criptomoneda. Y es más sencillo, no pasar de pasos de que tengo que pasar por una plataforma, de convertirlo a otra plataforma, de pasarlo a mi banco y de ahí retirar. Creo que por ahí viene esta gran demanda de Bitcoin y el gran interés de los fondos. Bueno, perfecto. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Pablo, muchas gracias por tu explicación sobre criptomonedas. Seguramente te volvamos a invitar para que nos cuentes qué otros aspectos dentro o qué otras inversiones dentro del mundo cripto podemos conseguir. Sé que es gigante el mundo, así que hay mucho más para contar, así que seguramente te estaremos invitando. Nico, muchas gracias por todo. Muy bueno tu análisis del sector financiero. Y bueno, nos vemos la semana que viene y que tengan muy buenas inversiones el resto de la semana.